Que Dios les bendiga a todos. Es un gusto poder estar aquí de regreso con ustedes. He estado malo de la garganta y siento que me está molestando un poquito hoy. Espero que no tenemos más fallas técnicas de la garganta. Muy bien, pues vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Pedir que nos ayude, que nos asiste en esta mañana. Señor, gracias te damos, que tenemos el privilegio y la oportunidad de estar aquí, de abrir tu palabra, ver tu mensaje para nosotros. Pido que me guíes a mí, que me des las palabras adecuadas para compartir tu palabra y que tu Espíritu obra en los corazones de cada uno que esté aquí. Que tú hagas tus propósitos en nuestros corazones. Que tú nos llevas a apreciar más lo que tú eres y lo que tú has hecho por nosotros. Y que este tenga un impacto en nuestras vidas, que podemos vivir para ti, vivir de la manera que tú quieras, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. El pasaje de hoy es Efesios 3, 14 a 21. Continuando en nuestro estudio de Efesios. Y aquí el centro de este pasaje es una oración. Una oración tremenda de parte de Pablo. Él está orando por los efesios y es la segunda vez en esta carta que ora. La primera vez fue en el capítulo 1. Estas dos oraciones son para mí pues algo que siempre me ha llamado mucho la atención, porque son oraciones muy poderosas. Y esta viene al final del capítulo 3, es decir, al final de la primera mitad de Efesios. Como hemos estado diciendo, que Efesios está dividida en dos partes. La primera parte es doctrinal o teológica y la segunda parte es práctica, cómo debemos vivir nuestra vida. Y lo que vemos es que llegando a esta sección, Pablo como que se va aumentando en intensidad y emoción. Es como, me acuerdo mucho que yo escuchaba mucho las sinfonías cuando yo estaba en high school y en la universidad, porque me ayudaba a estudiar, porque si no tenía algo de música en el fondo, yo dormía leyendo mis libros de texto. Entonces, al final de estas grandes sinfonías, como de Beethoven o Tchaikovsky o Rachmaninoff o varios otros, siempre al mero final como que se sube la intensidad, el volumen, y llega terminando con un gran crescendo, un bang, y wow, uno termina muy emocionado por cómo termina la sinfonía. Y así es Pablo. Yo creo que él, si podemos ver sus palabras, que tienen una intensidad que va creciendo y creciendo hasta llegar al final de esta sección. Bueno, les voy a dar un bosquejo general de esta sección. Primero, Pablo introduce su oración para los efesios en los versículos 14 y 15. Después tenemos la oración de Pablo por los efesios, y podemos decir por nosotros también, en los versículos 16 a 19. Y luego tenemos una doxología, que es una alabanza o que está dando gloria a Dios, en los versículos 20 y 21. Entonces vamos a empezar con estos primeros dos versículos. Déjame leer todo el pasaje primero. Efesios 3, 14 al 21. Dice así: Por esta causa pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor,
ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y el título de este mensaje es Orando al abundante Dios. Es el abundante Dios o el Dios de la abundancia, porque como menciona Pablo aquí varias veces, Dios es rico. No solamente es rico, es abundantemente rico en gloria, en poder, en todo. Dios no tiene solamente poder, tiene mucho poder, tiene una sobreabundancia de poder, tiene una sobreabundancia de todo. Y por eso, cuando oramos a Dios, podemos saber que nunca estamos pidiendo algo que Dios no puede hacer. Dios puede hacer todo, siempre. La cuestión será según su voluntad. Nuestras peticiones será una petición adecuada. Pero Dios siempre tiene todo lo que necesita para contestar nuestras oraciones. Entonces, los versículos 14 y 15 dice: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Cuando dice por esta causa, pues Él está refiriendo a lo que había dicho antes. De hecho, en el versículo 1 del capítulo 3, Él dijo lo mismo, por esta causa. Y luego, como que Pablo se interrumpió a sí mismo, ¿sí? y puso un paréntesis que es el resto del capítulo, de la primera parte del capítulo 3, en que Él empezó a hablar del misterio, de que Dios lo había revelado este misterio a Él, de que la iglesia está conformada tanto de judíos y gentiles. Todo esto Pablo interrumpió a sí mismo y luego pues regresa a lo que quería decir en el versículo 1. Por esta causa. Entonces, ¿qué es esta causa? Es todo este gran plan de Dios para edificar juntos a judíos y gentiles en un cuerpo. Y también es porque la división entre gentiles y judíos ha sido quitada. Ambos hemos sido salvos por medio de la cruz de Cristo, lo cual es una salvación por la gracia de Dios. Entonces ahora hay paz entre los judíos y los gentiles. Luego pues podemos pensar que por esta causa incluye todo lo que Pablo ha dicho desde el capítulo 1, cuando habló de todo lo que tenemos en Cristo, de que somos adoptados, que tenemos una gran herencia, que todo su poder está disponible para nosotros. Por esta causa, Pablo quiere orar por los efesios, y podemos decir que está orando por nosotros también. Dice: doblo mis rodillas. Doblo mis rodillas. Es interesante esto. La Biblia nunca nos dice hay que orar de cierta forma. Hay que orar arrodillados. Pero hay algo acerca de nuestra postura que demuestra nuestra actitud. Entonces, varias veces en las Escrituras vemos que cuando las personas se humillan ante otros, se caen al suelo de una de otra forma. Entonces Pablo, cuando dice doblo mis rodillas, está diciendo: me humillo delante de Dios para orar a Él y pedirle a Él. Y tampoco que debe ser como un mandamiento que dar a todos. Es decir, en la iglesia debe haber libertad para cada uno expresarse como siente la necesidad. Es decir, si unos quieren arrodillarse delante de Dios cuando oramos, ándale, adelante. Pablo dobla sus rodillas para orar al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir?
¿De quién? Cuando dice ¿de quién? ¿De quién está hablando? ¿Del Padre o de Jesucristo? ¿De quién? Y los comentaristas están divididos. Dicen que hay una lista de comentaristas y teólogos que dicen, pues está hablando del Padre, y hay una lista de otros que dicen que está hablando de Jesucristo. No voy a opinar. Está hablando de Dios, ¿verdad? ¿De quién recibe nombre toda la familia? ¿Y qué quiere decir? Que toda la familia o toda familia recibe su nombre del Padre o de Jesucristo. Algunos opinan de que la familia el nombre es que somos cristianos. Este es nuestro nombre, eso es nuestro apellido. Somos cristianos y este nombre hemos recibido de Cristo, ¿verdad? Cristiano quiere decir pequeños Cristos. O de que somos hijos de Dios. Nuestro nombre viene de Dios, nuestro apellido, que somos hijos de Dios. Puede ser uno o el otro. Pero cuando dice de quién recibe nombre toda familia, ahí hay como tengo una discusión con los traductores aquí. En la King James, en inglés, dice la familia entera, the whole family, ¿sí? Que habla de una familia, no de muchas familias, de que hay una familia. Y yo creo que es más acorde con el contexto, porque por muchos versículos Pablo ha estado diciendo que hay una familia, hay un cuerpo que está conformado de judíos y gentiles. Estamos juntos. Entonces, para mí tiene más sentido algunas otras traducciones que dicen no toda familia, sino toda la familia o la familia entera. Hay otro significado posiblemente cuando dice de quién recibe nombre, porque esa palabra nombre en la Biblia muchas veces se refiere al carácter o la reputación de alguien. Así que Dios tiene un carácter y una reputación, y cuando nosotros llegamos a ser parte de su familia, pues esta reputación y este carácter empieza como a fluir sobre nosotros, y nosotros no que de inmediatamente somos perfectos, por supuesto que no, pero somos señalados por el mundo. Este es cristiano y él debe reflejar a su Dios. Hasta el mundo sabe, y si no lo hacemos, ya saben que nos señalan. Mira, y este dice que es cristiano, y mira lo que hace. Dios quiere que seamos imitadores de Él y que nuestro carácter proviene de Él. Por ejemplo, Él dice, sed santo porque yo soy santo. Dios nos amó y por lo tanto nosotros debemos amar a otros, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras en que debemos ser imitadores de Dios y adquirir su carácter. Bueno, llegamos a la oración de Pablo por los Efesios en los versículos 16 a 19. Les ruego que Él les concede a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántas peticiones hay aquí? Hay diferentes maneras de dividir esto, y la gramática de Pablo es complicado. Si Pablo escribe, yo no sé si ustedes estudiaron gramática y aprendieron de oraciones que son compuestas o complejas o compuestas complejas, y yo creo que es de lo más compleja y compuesta que existe.
Todo lo que escribe Pablo en el capítulo 1 también es muy complejo la manera que él junta tantas cosas. Entonces yo he separado 6 cláusulas que podemos ver a cada uno como una petición. Aunque no sé si gramáticamente podemos decir que cada uno es una petición independiente, pero todo sirve para hacer peticiones o cosas que Pablo está pidiendo para nosotros. Y yo encuentro muy interesante las oraciones de Pablo, porque Pablo no es como nosotros, que en las reuniones de oración casi siempre pues pedimos por muchas enfermedades. El hermano tal, la hermana tal, las enfermedades de cada uno. No es malo esto, debemos hacerlo. Pero Pablo ora por necesidades espirituales. Y estos son, para mí, las oraciones más elevadas que hay. Y que debemos imitar su manera de orar. Hay mucho que podemos aprender viendo las oraciones de Pablo. El de capítulo 1 y son tremendas. La primera petición en el versículo 16 es una petición para fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual. Y en esta petición para fortaleza espiritual, Pablo incluye 4 frases preposicionales. Sí, me estoy metiendo otra vez en la gramática. Yo no sé si saben qué es una frase preposicional. Las frases preposicionales son los siguientes: conforme a las riquezas de su gloria, con poder por su espíritu en el hombre interior. Esas son 4 frases preposicionales que modifican o amplían la idea de ser fortalecidos. Quiere Pablo que nosotros seamos fortalecidos espiritualmente. Y es interesante, en el capítulo 1, Pablo oró para que entendiéramos, dice versículo 19, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Eficacia y fuerza y poder. Los 3 tienen que ver con poder. Y luego dijo, extraordinaria grandeza de su poder. Me encantan estos superlativos de Pablo, porque habla de un Dios que es mucho más allá de nuestro entendimiento y nuestra imaginación. Pero él oró en el capítulo 1 que nosotros pudiéramos entender la grandeza de este poder que Dios tiene para con nosotros, y ahora pide que Dios nos fortalece, que seamos fortalecidos conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué son las riquezas de su gloria? Es decir, son todas las cosas que Dios tiene, como las riquezas de su gloria describe todo, ¿verdad? Sea su poder, sea su amor, sea su riqueza, yo no sé cómo más decirlo, su riqueza económica, ¿sí? Dios no tiene una cuenta del banco porque no lo necesita, y Dios tiene mucho más de lo que tienen todos los ricos del mundo. Sí, cada año o varias veces se publican una lista de los más ricos en el mundo, ¿no? Y los más ricos tienen quién sabe cuántos $1,000 millones. Y nos vemos esas cantidades y dicen, wow, ¿qué quiere decir ese número? Pero podemos juntar toda la riqueza de todas las naciones y no se acerca a la riqueza de Dios. También podemos juntar todo el poder de todas las naciones y no se acerca al poder de Dios. Yo creo que lo más poderoso que el hombre ha inventado es la bomba atómica. Si podemos imaginar lo más feo que puede existir, de que todas las bombas atómicas, si los Estados Unidos manda todos a Rusia y Rusia manda todos a los Estados Unidos y cualquier otro país que tiene una bomba atómica, lo mandan todos el mismo día, creo que no llegaría a destruir ese planeta.
Este planeta va a seguir estando aquí. Tal vez mataría a toda la gente, a toda la vida, pero el planeta va a seguir aquí. Dios en un día creó todos los planetas, las millones de estrellas, nuestro sol, etc. El poder del hombre es chiquititito comparado con Dios. Entonces Dios tiene una sobreabundancia de poder. Dios no es pobre ni débil para suplir nuestras necesidades, sean físicas, emocionales, espirituales o cualquier índole. Dios tiene en su poder todo lo que necesitamos y sin límite. En Romanos 10:12 Pablo dijo: porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Hermanos, ¿estamos invocando al Señor? Dios tiene todas las riquezas. Dice, y en el hombre interior, esa es parte de esta, que seamos fortalecidos en el hombre interior. Obviamente esto está hablando del corazón, es en contraste con el hombre exterior. Dios está hablando, Pablo está pidiendo por fortalezas espirituales, no fortalezas físicas. A veces las fortalezas físicas son necesarias, pero mucho más importantes son las fortalezas del interior. Y dice que seamos fortalecidos con poder por su Espíritu Santo. Si no actúa el Espíritu Santo en nosotros, no vamos a crecer en poder. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Es obra de Él. No es algo que nosotros vamos a hacer por nosotros mismos. Aunque el Espíritu Santo va a utilizar su palabra para transformarnos. Necesitamos de su palabra. Necesitamos que su Espíritu que mora en nosotros actúe. Salmo 138:3 dice: en el día que invoqué, me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fortaleza viene de Dios, no viene de nosotros. Nosotros somos débiles. Mientras más temprano en la vida reconocemos que somos débiles, mejor podemos llegar a tener fuerzas de Dios. ¿Qué es la fortaleza en el hombre interior? ¿Cómo se ve? ¿Cómo podemos reconocerlo? Y aquí me llegaron un montón de ejemplos de las Escrituras. Los voy a mencionar rápidamente. El primero, el poder mantener tu fe ante la oposición. Y estoy pensando en Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Y hay muchos otros ejemplos de cristianos que han sido perseguidos por su fe. 2, el poder mantenerse puro ante la tentación. Pensando en José y ante la esposa de Potifar. Número 3, el poder mantener el contentamiento en situaciones adversas, sean situaciones de salud, relaciones económicas, pérdida de un ser querido. Pablo y Silas en la cárcel es un ejemplo también. Otro ejemplo de poder espiritual, poder del hombre interior, porque el poder del hombre interior siempre se refleja afuera, con nuestras acciones y nuestras palabras. Número 4, el poder mantener la cabeza cuando todos los demás están perdiendo el suyo. Un buen ejemplo de eso es David, cuando él y su ejército regresó de no pelear en la batalla, pero llegaron a su pueblo de Ziklag y encontraron que todas sus familias habían sido capturados y llevados. Y los hombres de David querían apedrear a David. Todos perdieron la cabeza, estaban enojados y no estaban pensando bien. Y David dijo: espérense, vamos a hablar al Señor. Vamos a ver qué el Señor tiene que decirnos. Número 5, el poder responder con la blanda respuesta cuando las palabras que recibimos no son amables. Para algunos esto es muy difícil.
Número 6, el no buscar lo suyo, pero dejar las cosas en manos de Dios. Otro ejemplo de David, tengo muchos ejemplos de David aquí. Tenemos mucho escrito en las escrituras acerca de él. Sí, el no buscar lo suyo. Cuando David pudo matar a Saúl, tuvo 2 ocasiones donde fácilmente pudo haber matado a Saúl. Pero David dijo, eso no me toca a mí. Ese le toca al Señor. No voy a buscar ni suyo, voy a dejar esto en manos del Señor. Número 7, el poder pasar las pruebas más difíciles. Y yo pienso en Abraham, cuando Dios le pidió sacrificar a Isaac. Y pienso en Job, cuando perdió todo. Y creo que hay muchos otros ejemplos de pruebas muy difíciles. Muestras de poder, muestras de fortaleza interior. Número 8, el poder aceptar la responsabilidad por tus fallas. Y aquí también tenemos a David, en 2 ocasiones, después de lo que sucedió con Betsabé. No de inmediato, pero después él reconoció su falla. Y también después de aquel censo que él había mandado hacer, él dijo, ay Señor, perdóname, estuve mal en hacer esto. Pidió perdón al Señor. Número 9, el poder esperar en Dios por largo tiempo. Pienso en José en la cárcel. Pasó años en la cárcel, no sabemos cuánto. Y Pablo también pasó años en la cárcel. Pablo, después de la primera vez que fue encarcelado, estuvo como 2 años en Cesarea, nomás esperando. Y yo le dije, pues, ¿qué estaba haciendo Pablo todo ese tiempo? No se aburrió, no se fastidió. ¿Pueden imaginar estar en la cárcel varios años o estar esperando que el Señor haga algo que tú necesitas que haga por mucho tiempo? 10. Como que resume todo. Tener un carácter que demuestra el fruto del Espíritu. Como que resume la fortaleza interior. Sí, la persona con fortaleza interior puede demostrar amor a los que no son amables, tener gozo y paz en situaciones adversas, tener paciencia con las personas difíciles y esperar pacientemente en Dios, ser bueno a todos, mantenerse fieles a Dios a pesar de la oposición, ser mansos a pesar de los ataques y estar en control de sí mismos y sus emociones en toda situación. Resume el fruto del Espíritu. Viene del Espíritu, ¿sí? Una fuerza interior. Vamos a la siguiente petición, que es que Cristo habite en sus corazones. ¿Sí? De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Eso es interesante porque sabemos que al momento de salvación, el Espíritu Santo y Cristo viene a morar en nuestras vidas. Entonces, uno puede preguntar, pues, ¿por qué está diciendo esto Pablo si ya debe haber ocurrido? Pablo, esa palabra habitar es una palabra que quiere decir habitar permanentemente, ¿sí? Como alguien que vive en un lugar de manera permanente y realmente es, podemos decir, parte de la familia en una casa. Tenemos algo parecido en Apocalipsis 3:20, cuando Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere una relación viva y activa con nosotros. La pregunta es, ¿de qué manera vive Cristo en tu corazón? Si podemos pensar en tu corazón como una casa. ¿Tienes a Cristo, Él tiene rango libre a toda la casa o lo tienes en algún sótano encerrado? ¿Sí? Esta es la idea, ¿sí? ¿Cómo es Cristo?
Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta idea de que nuestro corazón es como una casa donde vive Cristo, vive el Espíritu Santo, fue tomado por un cantante en un canto que para mí es precioso. Se llama, está en inglés, no creo que sea traducido a español, pero se llama Welcome Home, y el cantante se llama Sean Groves, y este ya salió hace 20 años. Él describe su corazón, dice: bienvenido, Señor, a mi corazón, pero mi corazón es un desastre, está lleno de suciedad. En los pisos, los muros están llenos de pecado y culpabilidad. Hay enredaderas de orgullo, hay manchas de avaricia. Tengo una colección de cosas que dice souvenirs del techo al suelo que yo he agarrado en mis años buscando el significado. Dice, tengo un montón de desorden en mi corazón. Dice, entra a mi corazón, entra a esa casa que es mi corazón. Yo necesito que tú redecoras, remodelas, cambias, ayúdame, y que mores, realmente vives en este corazón. Porque yo he hecho un desastre de mi corazón, dice. He hecho un desastre. Ayúdame. Yo creo que esta es la pregunta para nosotros. ¿De qué manera vive Cristo en tu corazón? ¿Realmente vive como protagonista o como alguien que está en tercer o cuarto lugar? Esto es la pregunta para nosotros. Que Cristo vive. Pablo ore para que Cristo habite y vive en nuestro corazón. Luego tenemos 3 peticiones referentes al amor de Dios, o así yo los organizo, porque él dice en versículo 17, la segunda mitad: también ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Entonces, hay 3 peticiones que tienen que ver con el amor de Dios. El primero es ser arraigado y cimentado en el amor de Dios. Y el segundo es poder comprender la grandeza del amor de Dios en su altitud, su anchura, su profundidad, todas sus dimensiones. Se menciona 4 dimensiones. Y la tercera, es que conozcamos el amor de Dios. Pero cuando dice conozcamos, no es un conocer así, es más como que experimentamos. Muchas veces en la Biblia se utiliza esa palabra conocer de una manera que no es mental, no es. El ejemplo clásico es lo que dice en Génesis y varios otros pasajes. Y Adán conoció a su esposa Eva, y ustedes saben el resto. Se concibió y tuvo un hijo, ¿sí? No es que Adán tuvo un conocimiento acerca de Eva, tuvo una experiencia. Mejor no voy a decir más. Entonces, la primera petición es que seamos arraigados y cimentados en amor. Arraigados. La palabra arraigados como que habla de una planta o como un árbol, que sus raíces se arraigan en la tierra profundamente, ampliamente, y las raíces, pues por supuesto, dan estabilidad al árbol. Y es de donde sacan sus nutrientes. Sin las raíces de un árbol, pues no se nutre.
cualquier planta, necesita sus raíces, que seamos arraigados en el amor. Nuestra vida sí debe estar profundamente arraigado en el amor de Cristo, y esto nos va a dar estabilidad. También pues la otra es cimentados, y esto habla de un edificio que tiene sus cimientos bien puestos profundamente. Si se han visto la construcción o han participado en la construcción de un edificio, mientras más grande sea el edificio, más profundo tienen que ser los cimientos. Entonces, los cimientos, tenemos que tener nuestros cimientos como el amor. Esto es tan importante. Nos da confianza, nos da estabilidad. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes saben que yo perdí a mi primera esposa hace casi ya 4 años en un accidente automovilístico. Si una de las cosas que me ayudó a mí no perder la cabeza fue una confianza en el amor de Dios. Saber que a pesar de todo, que Dios me ama. Dios me seguía amando y que Él iba a obrar todo para bien en mi vida. Por el tiempo que Él quiere que yo esté aquí, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo más voy a tener. Ninguno de nosotros sabemos. Tenemos que tener nuestra vida firmemente plantado en el amor de Dios. Y la segunda de esas 3 peticiones referentes al amor es que seamos capaces de comprender la grandeza del amor de Dios, su anchura, longitud, altura y profundidad. Voy a leerles varios pasajes que tienen que ver con esto, sin darles las citas. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. La misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Él que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia en Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. ¿Qué puedo agregar? ¿Qué puedo decir para agregar a esto? El amor de Dios es infinito. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Es infinito. Sí, hay un canto que enseñamos a los niños. El amor de Dios es maravilloso, tan alto que no podemos estar arriba de Él, tan ancho que no podemos estar afuera de Él, tan bajo que no podemos estar abajo de Él. Grande es el amor de Dios. ¿Cuántos saben este canto? Gloria a Dios, qué bueno. Entonces, la tercera petición en cuanto al amor de Dios es que conozcamos, que experimentamos el amor de Cristo. Él dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa conocimiento. Es interesante. Quiero que conozcan el amor de Dios, pero sobrepasa el conocimiento. Eso quiere decir que, bueno, vamos a
lo vamos a conocer, lo vamos a experimentar, pero de todos modos es mucho más allá de lo que vamos a poder entender. Es enorme. Es, como mencioné, es experimentar. Yo creo que debemos llegar a un punto de nuestra vida. Bueno, cuando uno llega a cierto punto puede mirar atrás y decir, yo recibí estas bendiciones de Dios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y también podrá decir, yo recibí estas disciplinas del Señor, porque saben, la disciplina también es evidencia de su amor para con nosotros. Al que ama, el Señor disciplina. No nos gusta, pero es para nuestro bien. Dios nos ama de esta manera. Yo creo que hay un ejemplo muy interesante de alguien que yo diría, pues a mí se me hace que faltó agradecimiento al Señor por la obra en su vida, y luego su hijo que era muy diferente. Estoy hablando de Jacob y de José. Cuando Jacob fue llevado a Egipto, después de que José fue reconocido como el siguiente al faraón, y Jacob y toda su familia se mudaron a Egipto, Jacob tuvo una entrevista con el faraón, y el faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes? ¿Se acuerdan lo que dijo Jacob? Dijo, los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Y no han alcanzado los años de mis padres, que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Pocos y malos. Wow. ¿Dónde está el agradecimiento al Señor por protegerle por tantos años? Podemos ver su vida que sí tuvo sus problemas y sus dificultades, ¿verdad? Sí tuvo bastante dificultad. Fue engañado por su suegro. Tuvo que huir de su hermano. Murió su esposa querida Raquel. Su hijo favorito José desapareció. Él pensaba que estaba muerto por muchos años. Pero cuando él estaba huyendo de su hermano, él durmió sobre una roca. Tuvo un sueño de una escalera con ángeles que subían y bajaban. Y Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Yo te voy a bendecir, yo te voy a llevar y yo te voy a traer. Yo voy a estar contigo. Y Dios proveyó por él, lo cuidó, lo hizo prosperar. Tuvo 12 hijos, prosperó económicamente. Su hijo José finalmente fue restablecido con él. Pero él dice, pocos y malos han sido los años de mi vida. Ese no debe ser nuestra actitud. Ese no debe ser nuestra actitud. Su hijo, José, que pudo haber quejado mucho con sus hermanos, después de morir Jacob, ¿sabe qué dijo José? Los hermanos de José llegaron a él porque temían que él iba a querer tomar venganza contra ellos. ¿Y qué dijo José? Dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Está diciendo, gloria a Dios por el hecho de que Dios utilizó esta trama en mi vida que fue difícil, pero Dios lo utilizó para bien. Dios lo utilizó para bien. Gloria a Dios. Por eso, en los Estados Unidos tenemos un día de acción de gracias anual que inició cuando los peregrinos que habían venido de Inglaterra, ellos pasaron un invierno terrible. Empezaron con como 104 personas
Y en ese primer invierno, que fue muy fuerte, murieron más o menos la mitad de ellos. El siguiente año les apareció un indio que les ayudó a saber cómo plantar maíz y otras cosas. Y ellos trabajaron aquel año, tuvieron una buena cosecha en como agosto, no sé, más o menos. Y entonces, llegando a esa época, ellos decidieron a juntarse y dar gracias a Dios por su bondad. Y esa es la actitud que debemos tener. Y entonces, cada año cuando yo vivía allá o cuando lo celebrábamos aquí, el Día de Acción de Gracias era, pues, cada quien debe decir de qué está agradecido al Señor por su amor, de qué maneras ha mostrado Dios su amor en tu vida. Se habla de un gran teólogo, Karl Barth, que era suizo en el siglo pasado. Él hizo una visita a los Estados Unidos y mientras estaba ahí visitó algunos seminarios y una vez que estaba en un seminario, uno de los estudiantes le hizo una pregunta. Le dijo: Dr. Barth, ¿cuál es la verdad más grande que jamás te haya pasado por la cabeza? ¿Cuál es esa verdad teológica que más te ha impactado? Entonces todos los estudiantes estaban expectantes a ver qué iba a decir. Algo complejo, complicado. Pero el doctor Barth dijo: Jesús me ama. Eso sé, porque la Biblia dice así. En inglés, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Es un canto que enseñamos a los niños. En español las palabras están tantito diferentes, pero ustedes lo conocen también. Cristo me ama, etc. Cristo me ama. Esta fue la verdad más exaltada, importante, profunda que él conocía. Creo que tiene razón. Pablo hace mucho énfasis en el amor de Dios aquí en estas oraciones. Vamos a la última petición que tenemos aquí, que es para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Wow, estas son palabras mayores, palabras muy exaltadas. ¿Qué quiere decir ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios? Es como que Dios nos llena de todo su ser, de todo lo que Él es, de todo lo que Él tiene. Segundo de Pedro 1:4 dice que Dios nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué? Dios nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Obviamente, pues nuestra experiencia en esto va a ser parcial, va a ser imperfecto. Pero Dios quiere llenarnos de su amor, darnos de su poder, de su sabiduría, de su santidad. Nos ha dado vida eterna, quiere darnos gozo. Tantas cosas que son divinas, que provienen de Dios, Dios quiere instalar en nuestras vidas, ¿sí? Como que quiere conectar a nosotros. Me faltan palabras para explicar y hablar de esto, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es enorme. Que podamos experimentar completamente a Dios, que nuestro carácter puede ser totalmente transformado a la imagen de Cristo, que podamos vivir completamente la vida que Dios quiere que
de nosotros, que podamos cumplir con todos los propósitos de Dios y cumplir con todas las buenas obras que Él tiene preparado de antemano. De otra manera, todos los atributos comunicables de Dios que vengan a nosotros, que los tengamos y los vivimos. Los atributos comunicables son aquellos que Él puede compartir con nosotros. Obviamente, en su medida. Si podemos tener sabiduría que proviene de Dios, nunca vamos a tener tanta sabiduría como Dios, pero podemos tener sabiduría. Podemos tener amor, que nunca se va a comparar con el amor que tiene Dios, pero podemos tener amor para con otros. Dios quiere vivir en nosotros y llenarnos de sí mismo. Vamos a la doxología, los últimos 2 versículos. Doxología es una palabra que quiere decir, pues, dar gloria a Dios. Viene de 2 palabras griegas, doxa, que quiere decir gloria, y logos, que quiere decir palabra o palabras, ¿sí? Entonces, es una expresión de alabanza o gloria para Dios. El primer versículo, Pablo describe podemos decir, una cualidad de Dios, una bondad de Dios, cuando dice: y a aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. El miércoles el pastor Paco utilizó el ejemplo de Salomón. Aquella vez que Dios dijo a Salomón: pídeme lo que quieras. Y Salomón pidió sabiduría. Y Dios dijo: pues ya que pediste sabiduría, pues también te voy a dar riquezas, te voy a dar fama, tantas cosas que Dios dio a Salomón. Dios le dio mucho más abundantemente de lo que él pidió. Y Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Yo creo que a veces pedimos de manera muy pequeña. No sabemos pedir. Debemos tener más imaginación, más visión, para pedir a Dios más en grande. No sé, no voy a dar ejemplos. Yo me acuerdo una vez pedimos que Dios nos diera o formara de alguna manera un colegio cristiano aquí en Aguascalientes. Y sucedió. Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pensamos o pedimos. Entonces, es que Dios es sumamente generoso y poderoso. ¿Sí? Dios es sumamente generoso y poderoso. Entonces tenemos la doxología en sí mismo, al último versículo, cuando dice: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Para siempre. La gloria va a ser para Dios. Todo lo que Dios hace y que ha hecho sirve para glorificarlo. Todo lo que hemos visto en esta primera sección de Efesios, los primeros 3 capítulos, le glorifica. Su soberanía demostrado en su plan eterno. Su salvación de nosotros por gracia, demostrando su gran amor y su gran misericordia. Todas las bendiciones que ha dado a nosotros, adoptándonos como sus hijos y prometiéndonos una herencia rica y eterna. Su poder demostrado en la resurrección de Cristo, la formación de la iglesia de judíos y gentiles. Todas estas cosas glorifican a Dios. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que va a hacer, le glorifica a Él. Todo sirve para glorificar a Dios, porque todo lo que Él hace es maravilloso, grandioso e inigualable. Nadie más puede hacer las cosas que Dios puede hacer. Dios es digno de toda gloria y honor. Solo hay una cosa más que quiero decir acerca del amor de Dios. Desafortunadamente hay mucha gente, y es un pensamiento
muy popular de que Dios, por ser un Dios de amor, no puede enviar a sus criaturas al infierno. ¿Ustedes han escuchado esto? Dios sí es amor. Dios también es justo y es santo. No podemos separar los atributos de Dios. Dios es uno, ¿sí? Y Él tiene todos estos atributos en una sola persona. Que nosotros hablamos de un atributo, pero no podemos realmente separarlos. No se separan. Dios es santo, es justo, es amoroso. Fue su amor que lo motivó a enviar a su Hijo a morir en la cruz. Fue su justicia que demandaba, que exigía un pago por el pecado del hombre. En la cruz vemos el amor de Dios y vemos la justicia de Dios. Donde Cristo pagó, donde Cristo fue juzgado por el Padre por los pecados de todos nosotros. Entonces, Dios hizo la provisión por nuestros pecados, pero esta provisión es a través de Cristo. Solamente hay un camino. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si queremos disfrutar este amor de Dios, tenemos que ir a través de Cristo y a través de su sacrificio en la cruz, poniendo nuestra fe en Él. No hay otro camino, no hay otra manera. Si tú nunca has puesto tu fe en Cristo, lo puedes hacer hoy, diciéndole a Dios: yo creo en Cristo, pongo mi fe en Él y en su obra, lo que Él hizo en la cruz por mí. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos, porque tú puedes hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Tú eres un Dios que tiene todo en abundancia. Señor, tú mereces toda nuestra confianza, todo nuestro amor. Tú mereces toda la gloria. Toda la gloria es tuya. Ayúdanos, Señor, a crecer, a ser fortalecidos, como pide Pablo, para que podamos vivir la vida que tú quieres de nosotros. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.